El mayor de los sacramentos, la Eucaristía. Cuando nos disponemos a estudiar el sacramento de la Sagrada Eucaristía, nos hallamos como el viajero que vuelve a recorrer una comarca bien conocida. Encontraremos muchos paisajes familiares, en este caso verdades, ya vistos previamente. Pero en estas verdades que vamos a recordar, confiamos en que percibiremos hechos de interés que antes nos pasaron inadvertidos. Podemos también confiar en descubrir otras vistas, otras verdades, que escaparon totalmente a nuestra observación en anteriores visitas a esta familiar y amada comarca. A este tema del mayor de los sacramentos. Al decir que la Sagrada Eucaristía es el mayor sacramento, afirmamos lo evidente. El bautismo, por supuesto, es el sacramento más necesario. Sin él no podemos ir al cielo. Y sin embargo, a pesar de las maravillas que el bautismo y los otros 5 sacramentos cumplen en nuestra alma, no son más que instrumentos de Dios para darnos su gracia. Pero en la Sagrada Eucaristía no solo tenemos un medio para darnos gracias, se nos da al mismo dador de la gracia, a Jesucristo, nuestro Señor, real y verdaderamente presente. El sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia cristiana. Pan de los ángeles, cena del Señor, sacramento del altar y otros que no son bien conocidos. Pero el nombre que ha permanecido desde los mismos comienzos, el nombre que la Iglesia da oficialmente a este sacramento es Sagrada Eucaristía. Este nombre proviene del Nuevo Testamento. Los 4 escritores, Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 24, Lucas 22, 19, 20 y Pablo 1 de Corintios 11, 23, 29, nos narran la última cena, que nos dicen que Jesús tomó el pan y el vino en sus manos, mientras dio gracias, y así de la palabra griega, Eucaristía, que significa acción de gracias, obtuvimos el nombre de nuestro sacramento, la Sagrada Eucaristía. El Catecismo nos enseña que la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento. Como sacrificio, la Eucaristía es la misa, la divina acción en que Jesús, por medio de un sacerdote humano, transforma el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre, y continúa en el tiempo el ofrecimiento que hizo a Dios en el Calvario, el ofrecimiento de sí mismo por los hombres. El sacramento de la Sagrada Eucaristía adquiere el ser o es confeccionado, como dicen los teólogos, en la consagración de la misa. En ese momento Jesús se hace presente bajo las apariencias de pan y de vino, y mientras estas apariencias permanezcan, Jesús continúa estando presente, y el sacramento de la Sagrada Eucaristía sigue existiendo allí. El acto de recibir la Sagrada Eucaristía se llama la Sagrada Comunión. Podemos decir que la misa es la confección de la Sagrada Eucaristía y que la comunión es su recepción. Entre una y otra, el sacramento continúa existiendo como en el sagrario, tanto si lo recibimos como si no. Al tratar de profundizar en el conocimiento de este sacramento, no podemos actuar de modo mejor que comenzando por donde Jesús empezó
aquel día en la ciudad de Cafarnaum, en que hizo la más increíble de las promesas, que daría su carne y su sangre como alimento de nuestra alma. La víspera, Jesús había puesto los cimientos de su promesa, sabiendo que iba a hacer una tremenda exigencia a la fe de sus oyentes. Los preparó para ella, sentado en una ladera. Al otro lado del mar de Galilea, Jesús había estado predicando a una gran multitud que le había seguido hasta allí al caer la tarde. Se dispone a despedirlos. Sin embargo, movido por la compasión y en preparación para su promesa del día siguiente, Jesús obra el milagro de los panes y los peces. Alimenta a las gentes. Solo los hombres sumaban 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Y cuando se hubieron saciado, sus discípulos recogieron 12 cestos de sobras. Este milagro estaría o debería estar en la mente de los que le escucharan al día siguiente. Habiendo despedido a la multitud, Jesús se fue a orar un poco más arriba del monte, en soledad, como era su costumbre. Sin embargo, no era tan fácil desprenderse de aquella multitud que quería ver más milagros y oír más palabras de sabiduría de Jesús de Nazaret. Así, acamparon allí para pasar la noche y vieron a sus discípulos embarcar sin Jesús y poner rumbo a Cafarnaum, en la única barca que había. Aquella noche, al acabar su oración, Jesús cruzó andando las aguas tormentosas del lago para unirse en la barca con sus discípulos y llegó con ellos a Cafarnaum. A la mañana siguiente, la turba no podía encontrar a Jesús cuando llegaron otras barcas de Tiberíades. Los que le buscaban abandonaron su empresa descorazonados y tomaron pasaje para Cafarnaum. Al llegar allí se llenaron de asombro al ver a Jesús en la orilla opuesta a la que había llegado antes que ellos, sin que hubiera subido a la barca que partió la noche anterior. Fue otro portento, otro milagro que Jesús obró para fortalecer la fe de aquella gente y de sus discípulos, porque iba a ponerla a prueba enseguida. Sus discípulos y aquellos de la multitud que no encontraron sitio se aglomeraron a su alrededor en la sinagoga de Cafarnaum. Allí y entonces Jesús hizo la promesa que hoy nos llena de fortaleza y vida. Prometió su carne y sangre como alimento, prometió la sagrada Eucaristía. Sí tenía poder para multiplicar 5 panes y alimentar con ellos a 5,000 hombres. ¿Cómo no iba a tenerlo para alimentar a toda la humanidad con un pan celestial hecho por él? Sí tenía poder para andar sobre las aguas, como si fuera tierra firme. ¿Cómo no iba a tenerlo para mandar a los elementos del pan y del vino que le prestaran su apariencia y utilizarla como capa para su persona? Jesús había preparado bien a sus oyentes y, como veremos, tenía necesidad de ello. Si tú tenéis un ejemplar del Nuevo Testamento, os vendría muy bien leer entero el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Solo así podrás captar todo el ambiente de esta escena, sus circunstancias y su desarrollo en la sinagoga de Cafarnaum. Voy a citar solamente las líneas más pertinentes que comienzan en el versículo 51 y acaban en el 67. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice Jesús.
Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Muchos de estos discípulos dijeron, duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Conociendo Jesús que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Este breve extracto del capítulo 6 de San Juan contiene los dos puntos que más nos interesan ahora. Los que nos dicen, meses antes de la última cena, que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús estarán presentes en la Sagrada Eucaristía. Sabemos que Martín Lutero rechazó la doctrina de la verdadera y sustancial presencia de Jesús en la Eucaristía, la cual había sido creída firmemente por todos los cristianos durante 1500 años. Lutero aceptaba cierta clase de presencia de Cristo, al menos en el momento de recibir la comunión. Pero otras confesiones protestantes brotaron en el terreno abonado por Lutero, que rehusaron más y más la creencia en la presencia real, en la mayoría de las confesiones protestantes de hoy. El servicio de la comunión se tiene como simple rito conmemorativo de la muerte del Señor. El pan continúa siendo pan y el vino sigue siendo vino. Al tratar de eludir la doctrina de la presencia real, los teólogos protestantes han procurado mitigar las palabras de Jesús, afirmando que no pretendía que se tomaran en su sentido literal, sino solo espiritual o figurativamente, pero no pueden diluir las palabras de Cristo sin violentar su sentido claro y evidente. Jesús no podía haber sido más enfático. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hay forma de expresarlo con más claridad. En el original griego, lengua en que San Juan escribió su Evangelio, la palabra del versículo 55 que traducimos comer sería más próxima a su sentido original si la tradujéramos por masticar o comer masticando. Tratar de explicar las palabras de Jesús como meras figuras de dicción nos llevaría a un contrasentido aún mayor entre los judíos. El auditorio al que Jesús dirigía su discurso, la única ocasión en que la frase comer la carne de alguien se utilizaba figurativamente, era para significar odio hacia esa persona. Perseguir con saña a alguien de modo parecido. Beber la sangre de alguien quería indicar que se le castigaba con severas penas. Ninguno de estos significados únicos que conocían los judíos son coherentes si los aplicamos a las palabras de Jesús. Otra prueba de peso que confirma que Jesús quiso decir realmente lo que dijo, que su cuerpo y su sangre estarían verdaderamente presentes en la Eucaristía, está en el hecho de que algunos de sus discípulos le abandonaron porque hallaron la idea
de comerle repulsiva en exceso. No tuvieron fe bastante para comprender que si Jesús les iba a dar su carne y su sangre como alimento, lo haría de forma que no resultara repugnante a la naturaleza humana. Por ello le dejaron y ya no le seguían. Jesús nunca les hubiera dejado ir si su defección fuera meramente el resultado de un malentendido. Anteriormente muchas veces se había tomado la molestia de aclarar sus palabras cuando eran mal comprendidas. Por ejemplo, cuando dijo a Nicodemo que un hombre debía nacer de nuevo, y éste preguntó ¿cómo un adulto podría entrar de nuevo en el vientre de su madre? Pacientemente Jesús le aclaró sus palabras sobre el bautismo. Sin embargo, ahora, en Cafarnaúm, Jesús no hace el menor gesto para hacer volver a sus discípulos y decirles que le han entendido mal. No puede hacerlo por la sencilla razón de que le han comprendido perfectamente y por eso se van. Lo que les falló fue la fe, y Jesús tristemente tiene que verlos marchar. Todo esto hace que la afirmación de la doctrina de la presencia real esté ineludiblemente contenida en la promesa de Cristo, porque si no fuera así, sus palabras no tendrían sentido. Y Jesús no hablaba en acertijos indescifrables.